lo que significa la palabra Moisés. Los niños, Malvina, los niños. ¿Qué significa la palabra Moisés? Los que escucharon cuando sopló Malvina, ¿qué fue lo que dijo? Salvado de las aguas, ¿no? Salvado de las aguas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque el faraón había dado un decreto que todos los niños judíos debían morir, los varones. Y una mamá tuvo un niño varón y se lo dio enseguida a la hermanita, la más grande, y la hermanita lo llevó al río, al Nilo, lo puso en una canastita, le había puesto brea para que no se hunda a esa canastita, entonces flotaba entre los juncos la canastita y el bebé adentro, ¿no? Entonces, y la hermanita se quedó a distancia, pero lo puso más o menos cerca de donde se bañaba la hija del faraón. En un momento, la hija del faraón escucha llorar, dice, a ver qué pasa, qué hay. Entonces, con sus servidoras, con sus sirvientes ahí, le traen a este bebé, se lo acercan, y la hermanita que estaba ahí dice, uy, debe ser uno de los niños judíos. Entonces la hermanita le dijo, yo conozco una señora que te lo puede criar. Entonces, esto está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Conozco una señora que te lo puede criar. Entonces, ¿qué hizo la hija del faraón, la princesa? Imagínense. Tómalo. Cuando esté grandecito me lo traes que es mío. ¿Y dónde se crió Moisés? En la corte del faraón. Y si hubiese él perseverado, y si hubiese sido políticamente correcto, y si hubiese tenido la cintura que había que tener, hubiese terminado como ¿qué? Como un faraón. Pero en fidelidad a su pueblo y por ser justo, después de hacer justicia sobre un egipcio que estaba maltratando de manera hasta la muerte a un judío, él mata a ese egipcio, lo entierra en la arena, porque posiblemente no ha querido matarlo, ¿no? Y se difundió la noticia. Entonces, ¿qué hizo? Siendo él un criado en la corte del faraón, hijo adoptivo de la princesa, con muchísimas posibilidades de ser un heredero también, él huye. Y huye para un lugar muy extraño. Huye a unas tierras que luego él tendrá que pasar. Se encuentra en las tierras de Madián, donde había un gran monte, el Horeb. ¿Saben qué otro nombre tiene ese monte? El Sinaí. Fíjense qué monte importante. Allí sucedió Moisés después de algunos años, no digo años, no sé si años, pero bueno, después de un tiempo, iba con todo el pueblo que había liberado por el poder de Dios, había liberado de las tierras de Egipto, e iban peregrinando hacia la tierra prometida, y Dios le concede al pueblo por mano de Moisés los 10 mandamientos en ese mismo monte. En ese monte se le manifiesta, en esa zarza ardiendo, la voluntad de Dios de librar al pueblo de Israel, de sacarlo de la esclavitud. Y aquí yo tomo algo. A veces no sabemos los caminos de Dios, no sabemos por qué suceden las cosas, y hasta nos podemos enojar con Dios porque pareciera que, bueno, estoy en el palacio tomando un daiquiri, estoy allá en la cumbre, bien, está todo bien, en un momento sucede algo y que me tira al fondo y termino como Moisés, siendo un príncipe de una corte importante en ese momento, Egipto era imperio, ¿no es cierto? Termina
llamando a las ovejas en medio del desierto, llamándolas para que tomen agua. Andaba cuidando los rebaños de su suegro Jetró, dice el texto. La humildad de este hombre aceptando un camino que posiblemente él no entendía. En un momento Dios, así como él chistaba a las ovejas, Dios lo chista de alguna manera desde la zarza ardiendo. Fíjense qué cosa tremenda, ¿no? Los llama, lo atrae hacia sí y le dice: tú serás el que libre a mi pueblo Israel. Y ahí aparece toda esta manifestación de Dios, le da el nombre, yo soy el que soy, le dice. Así Moisés va a Egipto y convence después de las, ¿cuántas plagas? ¿Cuántas plagas? 7 plagas. La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Están afilados hoy, ¿eh? Amén. Primera cosa es aceptar para la conversión, digo, porque ese es el tema. Aceptar que Dios tiene un plan para mí y que a veces el camino no lo alcanzamos a comprender de manera plena y total, pero tenemos que ser humildes y Dios en un momento nos mostrará la misión para la cual hemos venido al mundo. Por ahí no será la liberación del pueblo, no será, qué sé yo, no sé, grandes cosas. Será lo sencillo de mi propia casa, lo sencillo de ser un testigo en el pequeño espacio en el cual Él me ha puesto. Pero Dios me va a decir claramente, o lo veo claramente, que esa es mi misión, ese es el sentido por el cual Dios me ha sostenido en la vida. Así Moisés descubre la gran misión que Dios le concede en este llamado al contemplar la zarza ardiendo. Tenemos que entonces, para volver a Dios, tenemos que ser como atentos a la voz de Dios, tenemos que ser obedientes, humildes. Ese es el ejemplo que Moisés nos deja, o que yo trato de espigar a partir de esta lectura. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y dice que tenemos que aprender en cuero ajeno. ¿Saben lo que es aprender en cuero ajeno? Por ejemplo, viene un vago que empieza a limpiar, a echar detergente en el piso en pata, ¿no? Se pega un resbalón y se quiebra la cabeza. Entonces vos, cuando vas a lavar el piso en tu casa, decís: tengo que aprender por el dolor del otro. No me pongo una chancleta más o menos de goma para no resbalarme como aquel. Es decir, aprender en el otro, en la prueba del otro, en el testimonio del otro, en el dolor del otro, en la muerte del otro, aprender para mi beneficio. Si vos ves que un vago anda, toca un cable y queda electrocutado, se no va a ir a probar vos también, ¿qué pasa acá? No, pará, tenés que aprender de que algo ha sucedido para tu enseñanza. Bueno, esto es lo que dice San Pablo de alguna manera. Dice: hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube. Él como judío habla de aquellos padres judíos que habían salido de Egipto, ¿no es cierto? Habían sido guiados por la nube. Y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron de la misma comida, bebieron de la misma bebida espiritual. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y si ustedes leen el texto acá le faltan tres versículos que dice que el pueblo era rebelde, se quejaba contra Dios,
Decían, por ejemplo, cuando Dios hacía llover pan todas las mañanas para ellos, ¿qué decían? Esta porquería, che, no vamos a comparar, discúlpeme que se lo pase medio en criollo, ¿no es cierto? Esta cosa que no tiene gusto. Nosotros nos sentábamos en Egipto alrededor de las ollas llenas de carne y de cebolla y extrañaban la esclavitud. Una cosa tremenda, ¿no? Nosotros como esclavos vivíamos mejor que ahora que estamos en la libertad. Dios nos ha sacado acá a matarnos de hambre. Nos morimos de sed. Se quejaban, la queja. Y sigue el texto de San Pablo. A pesar de esto, dice, de todas las bendiciones, de todo, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y escuchen esto, todo esto nos aconteció simbólicamente para nuestro ejemplo. Acá por eso les decía yo, aprender en cuero ajeno. A fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se crea seguro, cuide de no caer. ¿Qué tiene que ver esto con la conversión? Si Dios te está llamando a ser santo, si Dios te está llamando a vivir en gracia, si Dios te pide todos los días que perseveres en la vida de gracia, que acudas a los sacramentos, que no dejes la oración. Aprende en cuero ajeno. ¿Cuántos hay que han dejado la vida de los sacramentos y han dejado la vida de oración y en un momento empiezan a ir por la cuneta y siguen por la cuneta y encaran por la cuneta? Aprender. ¿Qué le pasa a las personas que viven sin Dios? Miren ustedes, levanten sus ojos y contémplenlo. En vez de dormir rezando con el rosario en el pecho, tienen que era lo que le había leído yo hace un ratito. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio de qué. Ay, Padre, yo no sé cómo salir de este vicio, de este pecado. Lo escuchamos recién. La oración, el ayuno y la limosna. Podríamos preguntarnos, ¿quiero salir de este pecado, de este vicio? ¿Quiero? La medida la dará la práctica concreta, no ya nuestro decir o nuestro deseo a veces en intención. Es decir que debemos, por un lado, aprender en cuero ajeno, viendo cómo se vive lejos de Dios. Por ahí nosotros mismos hemos tenido una historia anterior en la cual no teníamos a Dios en cuenta para nuestra vida, en la cual no teníamos como ese deseo o ese acercamiento a Dios, y en un momento uno empieza a caminar junto a Él y uno puede comparar cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Y eso es muy dulce contemplarlo y verlo, decir, ¿de dónde Dios me ha sacado? ¿Cómo Dios me ha librado? O aprender en cuero ajeno, digo, porque a veces vemos a personas que uno les dice, mirá, ¿no te convendría acompáñame a la capilla del Santísimo Sacramento? O vamos a rezar. Dice, no. Y uno ve que no, estando tan mal, a veces no quieren, ¿no es cierto? No quieren. Y uno lo nota, que no viven bien, no viven con la paz en el corazón, por ahí lleno de inconvenientes interiores, de oscuridades, de dudas. Sin embargo, no quieren agachar la cabeza. Aprendamos en cuero ajeno y veamos no solamente estos
que por rebeldía ninguno pisó la tierra prometida, ¿cuántos hombres y mujeres en el mundo también por rebeldía contra Dios no se acercan a Él y no pueden gozar de su presencia? Es algo tremendo, ¿no es cierto? Aprendámoslo a eso. Miremos el mundo y contemplemos cómo anda el mundo por estar sin Dios, ¿no? Así eso nos puede motivar a nosotros a convertirnos un poco más sinceramente, con mayor intensidad, ¿no? Por este lado es por donde se puede entender entonces la lectura del Evangelio. Jesucristo en un momento debe haber estado, en cierta ocasión, dice, le presentaron unas personas, se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la sangre de sus sacrificios. Pilato había matado, ejecutado a una cantidad de personas, y para escarmiento de los otros, en alguna copita le iba sacando, tomando la sangre, y la mezclaba con la sangre de los animales, como diciendo, ojito, mira lo que le va a pasar a ustedes si no se portan así, si no se portan como yo les digo. Eso era el mensaje de Pilato. Y Jesús toma de aquí, dice, che, no vaya a ser que ustedes estén pensando que esos, que les pasó eso, son más pecadores que ustedes. Ah, porque nosotros vamos a misa. Nosotros vamos a misa, vamos al templo, escúchame, somos fieles, nos confesamos habitualmente, escúchame, rezamos. ¿Cuál es el...? No, los otros, claro, se le cayó un piano por la cabeza, claro, es porque no es devoto del Sagrado Corazón. No, lo que pasa es que a aquel le va mal porque, claro, ¿cuánto hacía que no se confesaba? Imagínate, no se confiesa, claro, se quebró una pata, lo mordió un perro, se le enganchó el alfiler en un pedazo de cuero cuando se... Creemos que el mal que le sucede a los demás es por el pecado que tienen, que es más grande que el nuestro, por eso Dios los ha castigado. Y Jesucristo en esto es muy clarito, hasta es no tan claro, es ya incandila de clarito. ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y acá les apuntó a la cabeza. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿Quién dijo esto? ¿No será un poco duro? Parece, ¿no? Parece medio áspero, ¿no? Para ser de Jesús. Lo que pasa es que no han vendido un Jesús dulce, amigo de los hombres, ¿no? Un amor de misericordia, un Jesús que todo lo perdona y que está todo bien y que vos vivís como querés, está todo bárbaro, Dios te ama, Dios es amor, lo importante es lo que vos sentís. Claro, cuando vos te encontrás con este texto decís, che, medio que no pega esto con esto. ¿O ustedes creen que las personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, claro, se cayó una torre, esa torre de vigilancia en la muralla, hay una muralla, ¿no? Había torres de vigilancia, una de esas se cayó, mató no sé a cuánto. ¿Ustedes creen que esos que murieron por la caída de la torre eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Esto nos compromete a nosotros porque aquellos que estaban consultando a Jesús, si Jesús le dijo esto, era porque se creían más santos que los que habían muerto. Che, ¿viste lo que pasó? ¿Viste? ¿No? Y de ya en este contexto, la muerte prematura era vista como un castigo, que todavía algo queda en nosotros, pensar así,
el que se muere prematuramente, Dios lo ha castigado o Dios está castigando a su padre y a su madre o a su... ¿Ves? Porque el abuelo era un guacho, entonces se le murió el nieto. Se piensa así a veces. ¿Y qué nos diría Jesús? Conviértanse, no estén maquinando quién es culpable, quién no es culpable, quién es menos, quién es más. ¿Cuál es lo tuyo, tu problema? Conviértanse, si no, terminarán todo de la misma manera. Pero Padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertirnos? Y volvemos a repasar entonces lo que acabamos de decir. De Moisés dijimos que tenemos que reconocer la presencia de Dios, eso lo da la humildad, no hay manera. El que es humilde empieza a ver a Dios en los sucesos, como le pasó a Moisés, se acerca y empieza a escuchar que Dios le habla. Primera cosa, la humildad, no creerme más ni menos que nadie. Y sobre todo no creerme más que nadie. Si uno quiere pensar que es un poquito menos que otro, porque otro ha sido ungido por el Espíritu o porque Dios le ha dado más, bueno, piénselo, qué sé yo. Pero yo creo que no hay que ser ni más ni menos que nadie. Somos lo que somos a los ojos de Dios y nada más. En la lectura del apóstol San Pablo nos dice claramente que tenemos que aprender en cuero de otro, mirar y ver qué es lo que sucede en lo cotidiano. Y si hemos visto que aquel que vive lejos de Dios, o aún nosotros mismos, en tiempos que vivíamos lejos de Dios, no vivíamos en paz, pues entonces aprendamos. Y el mensaje que en el Evangelio se nos concede es que, y hay que decir lo que va a ser, si no nos convertimos, todos acabaremos de la misma manera. Pero Padre, no puede terminar el sermón así. ¿Y cómo quiere que lo termine? ¿O quiere que lo termine de la siguiente manera? La ciudad de Nínive se convirtió por la predicación de Jonás. ¿Y cómo sigue el texto? Y los judíos, teniendo la predicación de la palabra de Dios hecha carne, no se convirtieron. Por eso en el último día se levantarán los habitantes de Nínive y condenarán a esta generación, porque aquí hay uno que es más que Jonás. Esto nos tiene que mover, y sobre todo nos tiene que mover la contemplación del amor de Cristo que se manifiesta de manera muy clara en Cuaresma. En el Via Crucis vemos cuánto Dios nos ha amado, pero somos tan ciegos que no alcanzamos a ver el amor de Dios. El camino del amor a veces no es suficiente. Entonces también hay que decir que habrá consecuencias si uno no se convierte, consecuencias negativas. Esto que acabo de decir yo, si quieren ustedes lo repasan, las lecturas que acabamos de meditar, e investiguenlo, que esto no es invento mío. Esto está dicho en la tradición de la Iglesia de mil y una manera. La comprensión de estos textos han sido expresadas de mil y una manera por los grandes santos, por los santos padres, y más o menos expresan lo que yo acabo de transmitirles, copiándole a otro, no porque me salga, ¿no? Por eso yo les digo a ustedes que si no les alcanza para decidir una conversión profunda y volver a Dios de verdad, con todo el corazón, porque a veces somos tibios, ¿vieron? Estamos cerca de Dios, pero no nos animamos a dar el paso de la santidad. Estamos, bueno, sí, vamos a misa, no somos malas personas, no, pero somos buenas personas, de verdad tenemos buenas intenciones, pero cuando te dicen, pero tenés que ser santo, ¿qué es lo que pensamos? No, lo que pasa es que eso
tenemos que animarnos y tenemos que pensar, tenemos que apuntar más alto. Y si para apuntar más alto y buscar una conversión mucho más profunda y mucho más que tenga más sustancia, por ahí no nos alcanza el amor de Dios, porque Dios se manifiesta en su amor cotidianamente, también debemos decir que las consecuencias negativas serán graves, ¿no? Y lo tienen expresado aquí, sobre todo en la segunda carta del apóstol, en la segunda lectura y en el Evangelio. Bueno, si por ahí no alcanzaría todo esto, le pedimos la misericordia de Dios al Señor para que Él cure nuestras mediocridades, nuestra tibieza, nuestra media tinta, que Dios nos mueva, sea por el amor o por el temor, a ser santos como Él es santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso,